la puerta estrecha hacia el paraíso versus el camino ancho a la perdición. Repito, la puerta estrecha hacia el paraíso versus el camino ancho a la perdición. Pues un título muy sugestivo, muy real además y muy pertinente para el tiempo que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Somos una generación muy especial, muy probablemente la generación, yo estoy persuadido de ello, somos la generación del tiempo del fin. Y en la Biblia está escrito sobre este tema. Yo voy a compartir contigo hoy, lo voy a tratar de hacer de la manera más simple posible, pero sin dejar de ser profunda a la vez, la exposición de la palabra. Vamos a trabajar sobre algunos textos de la Biblia y para comenzar quiero que prestemos atención al lado de la izquierda de nuestra pantalla. Tenemos dos imágenes, una puerta estrecha y abajo dice un camino ancho. La puerta estrecha nos indica la posibilidad de que de un uso individual. Nadie puede, ninguna multitud podía entrar a la vez por esa puerta. Es una puerta que tiene un tamaño que solo permite que una persona pase, uno a la vez. Es una cuestión individual. La puerta estrecha es una cuestión individual entre nosotros y nuestro Dios. Mientras que el camino ancho representa una multitud. Y quiero que pongas atención a la imagen que está abajo a la izquierda, porque entre toda esa multitud, de esas decenas de personas que se ven ahí, hay una que es diferente, ¿verdad? Sí, muy fácil de notar. Y esa persona eres tú. Y ahora vamos a explicar por qué digo que esa persona eres tú. La puerta estrecha y el camino ancho es un texto que en la Biblia está escrito. Vamos a leer el texto, Mateo 7, 13 al 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos puertas, una estrecha y una espaciosa, ¿no? Dice, entrad por esa puerta, la estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Fíjate, ciertamente el camino que la mayoría de gente, según este texto, sigue, es el camino fácil, es el camino del placer, es el camino de la indiferencia, es el camino de no hacer caso a las demandas de nuestro Dios. Es como silenciar la conciencia con tal de pasarla bien. Ese es el camino espacioso, y la Biblia dice que ese camino conduce a la perdición y que muchos son los que entran por esa puerta ancha y ese camino espacioso. Hoy Dios, nuestro Señor, nos invita a entrar por la otra puerta, la puerta estrecha, y dice, estrecha es la puerta ciertamente y angosto el camino. Quiere decir que no es fácil entrar al reino de los cielos. Esta figura, este símbolo que Dios usa de una puerta, en realidad nos está hablando, siendo un símbolo, de una realidad espiritual. No es exactamente una puerta de lo que quiere hablar Dios, sino del reino. La forma de entrar al reino de los cielos. Dice que es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Yo añadiría a la vida eterna.
y pocos son los que la hallan, pocos son los que la hallan. Así que vamos a regresar. Fíjate, esta cantidad de gente que vemos en la segunda ilustración nos habla de otras personas, de esa gran mayoría que sigue el camino ancho y que entra por la puerta amplia, con tal de pasarla lo mejor que pueda, sin hacer caso al llamamiento que Dios hace a cada persona, porque Dios nos hace un llamamiento. Dios nos llama, nos invita, más de una vez. Tú eres llamado, yo he sido llamado muchas veces, y gloria a Dios que yo respondí a ese llamado con una afirmativa respuesta y sigo a Dios desde hace mucho tiempo. Pero el día de hoy no se trata de hablar de lo que yo hiciera hace algún tiempo, sino de la oportunidad que te está dando Dios a ti de entrar por la puerta que conduce a la vida, de renunciar a ese camino ancho del placer en el que probablemente caminas hoy y escoger más bien el camino angosto. Camino angosto significa camino más difícil. Eso es lo que significa. Es más difícil caminar la vida cristiana. Por supuesto que es más difícil. Pero Dios nos provee de todo lo que necesitamos para lograr llegar a la meta. Fíjate, hoy la exhortación que Dios nos hace es no conformarnos con ese grupo que camina a veces ignorante de su destino, de hacia dónde está yendo, sino tomar conciencia de que Dios nos llama a caminar el camino angosto y entrar por la puerta estrecha, que significan dificultades, es verdad, pero cuyo destino es la vida eterna. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. No seamos nosotros de los excluidos del reino de Dios. En el capítulo 7 de Mateo, ahí en el mismo contexto del anterior pasaje, dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Qué importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartaos de mí, dice el Señor. Qué duro. Este texto es, no hay forma de hacerlo más suave, es durísimo, porque el rechazo no involucra simplemente no quiero que entres a ser parte de mi grupo, sino significa ser destinado a las tinieblas donde hay lloro y crujir de dientes. Así es, y hoy el mensaje es para ti, porque lo que Dios quiere es invitarte a que cruces esa puerta estrecha, que camines ese camino angosto, repito una vez más, que representan dificultades, porque ciertamente hay dificultades en seguir a nuestro Señor, pero vale la pena. ¿Qué importa el viaje? ¿Qué importancia puede tener un viaje cuando lo realmente importante es el destino a donde vamos a llegar? Yo recuerdo en una oportunidad cuando mis hijos estaban pequeñitos, me ha venido ese pensamiento y te lo voy a compartir. Yo trabajaba para una compañía grande, minera, y tenía que viajar de vez en cuando a la parte de las cordilleras, ahí arriba, alto, en Huancavelica, 4.600 metros de altura. Era difícil y me tenía que pasar algunos días por allá, en la mina, trabajando, pero era difícil, no me gustaba. Y recuerdo en una oportunidad que ya había terminado mi trabajo y tenía que volver y no encontraba la forma de embarcarme, porque no es fácil embarcarse cuando estás en un campamento minero. Tienes que esperar que alguien salga del campamento minero para que te lleve a la ciudad
más cercana, en este caso era Huancavelica, y allí poder tomar un transporte. Y yo recuerdo que extrañaba tanto mi casa, mi hogar, mis hijos, que me embarqué en un camión, incómodo como no te imaginas, pero tenía que salir del campamento. Y por eso te digo, ¿qué importancia puede tener el viaje? ¿Qué importancia podría tener un camino angosto cuando lo realmente importante es el destino hacia donde vamos? En la analogía que presenté hace un ratito de que yo quería llegar a mi casa, ¿qué importancia podía tener estar algunas horas en un camión pestilente, incómodo, frío, cuando en mi casa podía estar con mis hijos, disfrutando mi hogar y lo que amamos, ¿verdad? ¿Qué importancia podían tener pasarme 7, 8, 10 horas hasta llegar a mi destino en ese camión incómodo, con tal de no perderme la posibilidad de embarcarme para pasar el fin de semana con mi familia? Pues Dios también nos dice eso, el camino puede ser angosto, la puerta estrecha, pueden haber dificultades, pero ciertamente yo te estoy llamando para que tengas parte en la vida eterna y no te pierdas. Ese es el llamamiento de Dios. Ahora, esto es muy interesante. Fíjate que en la Biblia hay 3 personajes, hay muchos otros, pero yo encontré esto hace tiempo ya, y entre mis notas, buscando qué compartir contigo hoy día, encontré un pensamiento que yo escribí hace muchos años. 3 hombres menospreciadores, 3 hombres que menospreciaron la invitación que Dios les estaba haciendo de entrar por esa puerta estrecha con tal de recibir la vida eterna. Estos 3 hombres están registrados, según lo puedes ver allí. Vamos a poner los textos. El primero es el joven rico, está en Mateo 19, 16, 24. Está Poncio Pilato, Juan 18, 33 y 38, y el rey Agripa, que están en el libro de los Hechos, capítulos 25 y 26. Y yo voy a hablar contigo un poco de estas 3 personas, porque ellos representan a uno de esos de la multitud que menosprecian a este grupo, me refiero. ¿Ves esta imagen de abajo a la izquierda? Pues alguno de ellos puede ser Poncio Pilato o el rey Agripa o el joven rico. Bueno, veamos un poco los textos que nos van a hablar claramente de lo que ocurrió con ellos. Primero veamos el caso del joven rico. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Interesante la pregunta, y es: maestro, ¿cómo puedo llegar al paraíso? ¿Cómo puedo cruzar la puerta que conduce a la vida? Es esa la pregunta. El Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le mencionó no todos, pero tal vez los más importantes el Señor, de los mandamientos. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Interesante, ¿verdad? O sea, no era un malvado. Este joven era alguien que respetaba la ley, que obedecía los mandamientos de Dios, porque dice: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús, que conoce el corazón, lo profundo de nuestro ser, le contesta: si quieres ser perfecto, quiere decir, había una imperfección en él que, por supuesto, el Señor Jesucristo conocía. Le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mira la invitación. Ahora, hay que aclarar algo. El Señor Jesucristo, cuando este joven le dice: ¿qué me hace falta? ¿Qué más me falta? Yo
yo obedezco los mandamientos de Dios. Y el Señor le dice, si quiere ser perfecto, porque no lo era, ¿cuál era su imperfección visible a los ojos de Jesucristo? El que nos ve a nosotros como un libro abierto. Para Él no hay nada oculto. Para Jesús no hay nada oculto. Él nos conoce. Y entonces este joven recibe por respuesta, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Tengo que aclarar algo. Mal haríamos en interpretar en este texto de que las riquezas son malas, y las riquezas no son malas. Malo es el uso que hacemos muchas veces de la riqueza. Las riquezas son buenas, sirven para cuando están en las manos de alguien bueno, de alguien generoso, las riquezas sirven para mucho. Entonces no es que las riquezas sean malas, y yo no puedo alargar demasiado el estudio, pero hay otro hombre, Zaqueo, un hombre bajito de estatura, que un día se encuentra con Jesús. Tengo que abreviar la cita que hago, pero este hombre era rico. Zaqueo era un cobrador de tributos, era un hombre importante y un hombre muy rico. Y él se sube a un árbol para ver a Jesús pasar, a un árbol sicomoro, dice la Escritura, y el Señor lo mira y le dice, Zaqueo, baja, porque hoy voy a comer contigo en tu casa. Interesante. Y entonces, cuando el Señor está en la casa de Zaqueo, Zaqueo tiene una actitud muy hermosa. Dice, la mitad de mis riquezas doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo pagaré por duplicado o algo así. Entonces el Señor Jesús dice, hoy ciertamente ha venido la salvación a esta casa. Ahora, tú estarás de acuerdo conmigo en que si Zaqueo era rico y da la mitad de sus riquezas, sigue siendo medio rico por lo menos, ¿verdad? Y el Señor no se molestó con que no haya dicho, todo lo entrego. Él dijo, bueno, la mitad de mis riquezas se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo devuelvo. Creo que hasta cuadruplicado, creo que dice el pasaje. No lo recuerdo bien si es el doble o el cuádruple, pero la cosa era que Zaqueo era un hombre liberal. No estaba atado a las riquezas. No dependía de su dinero, que era mucho. Era un hombre liberal. No estaba encadenado a su tesoro material. Y esto era precisamente el problema de el hombre, el muchacho, el joven rico, que él sí estaba encadenado a lo material. Y entonces cuando él le dice, Señor, ¿y qué más me falta? Entonces el Señor Jesús, que lo conoce bien, como te conoce bien a ti y como me conoce bien a mí también, le dice lo que le hacía falta. Despréndete de tus riquezas materiales para que tengas un tesoro allá en el cielo. Y sígueme. Mira la invitación del Señor, sígueme. Precioso, ¿verdad? Sin embargo, mira lo que dice lo que sigue. Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, se fue. En lugar de seguir a Cristo y en lugar de hacer como Zaqueo, de ser generoso con sus riquezas materiales, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esta es la enseñanza. No podemos nosotros de verdad amar a Dios y entregarnos a Dios cuando tenemos encima de Dios algo más importante. Lo que quiero decir es, si tú amas tus posesiones materiales más de lo que amas a Dios, hay un problema en tu vida que tiene que ser corregido. Y repito una vez más para terminar esta parte. No se trata de que te desprendas, no se trata de que te deshagas de tus posesiones materiales. Dios no tiene interés en despojarte de tus bienes materiales, consérvalos. Pero tu primer lugar en tu corazón tiene que ser Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el mandamiento principal de las Escrituras. Así que ya vimos entonces al joven rico. Ahora quiero que veamos un segundo caso que
Recuerda, yo estoy hablando de 3 hombres que menospreciaron un encuentro con Dios. El joven rico estuvo cara a cara con Dios. Poncio Pilato también estuvo cara a cara con Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, dice la Escritura. Y Poncio Pilato, vamos a leer, fíjate, quiero que leas conmigo, ¿qué pasó con Poncio Pilato? Dice así, entonces, Juan 18:33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Yo voy a leer solo los textos que he resaltado, para que no sea demasiado extenso este video. Mi reino no es de este mundo, le contestó Jesucristo. Luego, ¿eres tú rey?, dijo Pilato una vez más. Pilato estaba muy interesado, era un tema que para él era familiar y era importante. ¿Es un rey? ¿De verdad es un rey? ¿Eres un rey? 2 veces le pregunta y le dice Jesús, tú dices que yo soy rey. Pon atención a lo que sigue, lo que tengo resaltado con amarillo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Fíjate, esto es bien importante. Tengo que explicarte la actitud de Pilato, qué refleja la actitud de Pilato. Cuando el Señor, a propósito, el Señor Jesús, porque también lo quiso confrontar como confrontó al joven rico de hace un momento, a Pilato también lo confronta, porque Pilato era un hombre que había demostrado en el trato con Jesús ser un hombre sensato y cuerdo, tratando de liberar a Jesús de aquella multitud afuera que quería crucificarle. Pilato lo quiso liberar porque no encontraba en él culpa. Pero acá lo interesante es esto, mira, cuando el Señor le dice, yo para esto he nacido, porque Él es rey, Jesucristo es nuestro rey, y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Jesús ha venido a revelarnos la verdad, el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? ¿Cuál es el camino que podemos escoger? El camino angosto, el camino ancho. Aunque haya una puerta estrecha, Jesús, el Padre Celestial y el Espíritu Santo nos dicen, entra, aunque te cueste, entra, porque allí está la vida eterna, en el camino angosto. No transites el camino ancho, placentero, y la puerta esa amplia que conduce a la perdición. No te conviene, tu destino no debe ser el infierno, la perdición, las tinieblas, el sufrimiento, sino más bien el paraíso, la vida eterna, una herencia incorruptible en los cielos y el disfrutar y compartir la gloria de Dios. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, Jesús lo confronta a Pilato. Yo creo, aunque la Biblia no lo dice, yo entre líneas puedo leer que Jesús le quiso dar una oportunidad y le dice, yo soy rey y he venido para dar testimonio a la verdad. Y acá es donde, si lees el título, yo le puse Pilato el agnóstico. Agnóstico significa alguien, es una persona que está convencido que no es posible conocer la verdad, que no es posible conocer las cosas profundas, las cosas espirituales. Ese es un agnóstico. Y Pilato parece haber sido de ese tipo de persona, porque dice, cuando el Señor le dice, yo he venido a dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y luego se sale. Ni siquiera le da la oportunidad al Señor Jesús de decir algo más. Dice, ¿qué es la verdad? Yo no creo. Eso es lo que le está diciendo. Y le da la espalda y se sale para tratar con esa multitud que estaba afuera. El pobre Pilato, pues, se perdió la oportunidad de, estando frente a la verdad, de conocerla. ¿Verdad que es triste?
el joven rico se perdió la oportunidad de aquel que le ofrecía tesoros realmente importantes que no se pierden, que no los pueden robar, tesoros eternos en los cielos, por estar su corazón apegado a lo que poseía materialmente en esta vida terrena. Así que 2 personas que tristemente perdieron la oportunidad de conocer a Dios y de recibir lo que Él tiene, o tiene para todos los que quieran creer. Ahora, una cosa más. Quiero que veamos un tercer caso y con esto ya nos acercamos también al final de nuestro estudio. Dice, el rey Agripa, hedonismo, puse yo. Hedonismo es una palabra que significa el amor al placer. El hedonismo es eso. El objetivo de la vida es pasarla bien, disfrutarla, tener placer de todo tipo. Eso es el hedonismo. Dice, leamos también aquí, he tratado de reducir porque este texto es extenso. Si tú quieres leer la historia completa, capítulo 25 de Hechos y 26, léelo completo. Pero mira, dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, a Pablo, el apóstol Pablo. Y él, Festo, le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, su esposa, con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Fíjate, entendamos el contexto. Pablo había sido tomado prisionero, él había pedido ir a Roma y estaba bajo el poder del imperio romano, prisionero, y Festo, que era gobernador, lo pone o lo presenta delante de el rey Agripa, uno de los reyes de Roma. Y Agripa, cuando escucha de Pablo, dice, yo también lo quiero oír. Interesante. Ahora, vamos a leer otra porción. La segunda parte dice, ¿crees, oh rey Agripa? Yo te voy a contar lo que pasa, desde que no está el texto acá, pero ocurre que Pablo le explica al rey Agripa su experiencia con Dios, su encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Pablo era perseguidor de la iglesia cristiana. Antes de convertirse, Pablo era un fariseo celoso de la ley judía que perseguía, metía a la cárcel y mataba a los cristianos. Entonces, estando Pablo camino a Damasco para seguir cumpliendo con este oficio de perseguir a la iglesia, Jesús se le presenta en el camino con una luz que lo hace caer a él y a los que andaban con él de los caballos, y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y así empieza la vida cristiana de Pablo. Y la vida de Pablo es una preciosa historia que tú puedes leer en el libro de los Hechos. Pero en esta oportunidad, Pablo está frente al rey Agripa, le cuenta todo ese encuentro que tuvo en el camino a Damasco con Jesucristo y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo, yo creo, inspirado por el Espíritu Santo, trata de tocar también alguna fibra íntima en el corazón del rey Agripa para motivarlo a creer y a entrar por la puerta estrecha, a seguir el camino angosto, aunque él era un rey. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiso eso con el joven rico, con Pilato, con el rey Agripa, con este servidor tuyo. Lo hizo hace muchos años y hoy te invita a ti a que, no importando tus circunstancias, teniendo mucho o poco, siendo joven o viejo, siendo iletrado o un hombre o mujer muy culto, como sea, Dios te invita a pasar por la puerta estrecha, a sufrir si hay necesidad, alguna dificultad, con tal de creer. Por eso es que Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Tú crees la palabra de Dios? A ti te estoy preguntando ahora. Y Pablo le dice a Agripa, yo sé que crees. Entonces, Agripa dijo a Pablo,
palabras que yo estoy seguro hoy día él debe lamentar donde yo creo que está, en las tinieblas. Le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Qué lindo, ¿verdad? Pablo les dice, ojalá tú y todos los que me escuchan, ojalá, dice, fueseis hechos tales cual yo soy. Es decir, una persona que cree, un creyente, una persona que responde a Dios, que le dice, yo voy, yo cruzo esa puerta angosta, yo transito el camino aunque sea angosto, porque creo en tu palabra. Y yo decía, me da pena pensar el destino del rey Agripa. Yo no juzgo, yo no digo que está en el infierno, pero yo me temo que él no logró la meta de la vida, la cual es conocer a Dios. Porque te cuento un versículo clave de la vida cristiana. Jesucristo en el capítulo 17 de Juan tiene una preciosa oración al Padre, justo antes de pasar por el Calvario, por su sacrificio en la cruz. La noche anterior, él ora al Padre y le dice, Padre, él ora por nosotros. Le dice, Padre, yo te he glorificado, te ruego por ellos, te ruego por los que tú me has dado, y dice, para que conozcan al único Dios verdadero y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Y esta es la vida eterna, dice 17:3, exactamente dice, y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, a Jesucristo, a mí. Conocer a Dios personalmente es la puerta estrecha que conduce a la vida eterna. Y es esa la puerta que Dios te señala hoy día a través de la palabra y te está invitando a que tú cruces por esa puerta para que tengas entrada a la vida eterna. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la luz, Jesucristo es nuestro Salvador. Y la invitación de Dios para ti hoy es que creas esta palabra, que no seas como estos tres que yo les puse por título, 3 hombres menospreciadores, quienes estando delante de Dios mismo, en los 2 primeros casos por lo menos, el joven rico y Poncio Pilato estuvieron delante de Dios, literalmente, frente a Dios, a 1,5 metros, 2 metros de Dios mismo. El rey Agripa no, pero el rey Agripa estuvo frente al hombre más grande de la Biblia, al escritor más importante del Nuevo Testamento, a Pablo, y ciertamente un siervo escogido por Dios para darnos la doctrina cristiana. Miren delante de quienes ellos prefirieron dar la espalda, delante de Dios mismo en los 2 primeros casos, y el rey Agripa delante del más grande teólogo de la historia universal, de Pablo. En resumen, los 3 rechazaron. Aunque yo no quiero juzgar, porque yo puedo equivocarme, yo quisiera creer que el joven rico, que era un buen muchacho, después recapacitó y puso las cosas en el orden correcto, puso a Dios primero, puso a Dios encima de su amor por sus posesiones materiales. Me gusta pensar así. Aún yo siento cierta lástima por Poncio Pilato. No sé su historia, no sé cómo termina, pero lo que el pasaje de las Escrituras revela es que este hombre, Poncio Pilato, no creyó en Jesús. Y en las Escrituras nos dicen, fíjate, con esto termino, el camino al cielo es bien sencillo. Son 2 cosas las que tú tienes que hacer. Está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Dice,
que si tú creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Nada más, creer en tu corazón. Tú puedes, a lo mejor, si has seguido todo el estudio hasta aquí, puedes creer en tu mente que sí, yo creo que este predicador dice la verdad, Jesús es Dios, y sí, entiendo la Escritura y la creo, pero está acá en tu cabeza. Tú tienes que pasar esa idea, ese razonamiento. Los 70 centímetros que distancian tu mente de tu corazón tienen que ser recorridos por esa palabra de tal manera que se afirme en tu corazón y la creas para siempre. Con creer en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Eso dice la Escritura. Y es así, es simple. El Evangelio es simple, no es complejo y es precioso. Yo te quiero invitar a ti, amigo y amiga, si es que nunca tuviste la oportunidad de hacer una oración sencilla a Dios, pero honesta, sincera, profunda, quiero animarte a hacer una oración, de decir, Señor, yo, aunque soy un hombre pecador, aunque soy una mujer pecadora, creo esa palabra y quisiera, Dios, tu bendición, tu perdón, quiero que me perdones, quiero recibir eso que la palabra dice, tú tienes para mí. Eso se llama un corazón contrito, humillado, y se llama arrepentimiento. Yo te voy a guiar en una sencilla oración para que hagas esa oración de arrepentimiento y recibas lo que Dios te quiere entregar. ¿Me acompañas? Querido Dios, he oído tu palabra y quiero decirte, Señor, que yo creo esa palabra. La creo en mi corazón, he sido tocado por esa palabra y quiero pedirte perdón por todas las cosas que te hayan ofendido, por todos mis pecados de mi vida, Dios. Hasta aquí. Me arrepiento, Señor, y te ruego, recíbeme, perdóname, límpiame y hazme una nueva criatura. Y ayúdame también, Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu ley, a tu palabra, porque quiero tener parte de la herencia incorruptible de los santos en la gloria de Jesucristo. Amén. Qué precioso. Si tú has hecho esta oración, te cuento que tu nombre ha sido escrito en un libro. Tu nombre ha sido escrito en un libro. Se llama El Libro de la Vida del Cordero. Es un libro que allá en los cielos está y en el cual se escriben los nombres de todos los que han hecho lo que tú acabas de hacer. Recibir a Cristo en tu corazón. Y si estuviste cerca pero no lo hiciste, no permitas que el diablo te siga engañando como al rey Agripa y decir, por poco este predicador me persuade a ser cristiano, porque tu destino ciertamente no es las tinieblas, sino es la gloria con Jesucristo, la vida eterna. La vida eterna te ofrece Dios. Así que rechaza esa idea de menospreciar las cosas del Señor y por el contrario, recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo. Dios te ama. Dios ha preparado este tiempo para ti, este momento para ti. Hombre o mujer que escuchas, hoy día es el día de salvación para ti en la palabra que acabamos de estudiar. Yo te ruego que si así fue, me escribas una nota por inbox, como quieras. Hay formas de comunicarse conmigo. Si quieres mantener en secreto tu decisión, como sea, o hacerla pública, mejor es hacerla pública, pero como sea, me encantaría saber si esta palabra llegó a un terreno fértil en tu corazón. Dios te bendiga y Dios mediante nos vemos pronto en el siguiente estudio que tendremos la próxima semana. Amén. Adiós.